Más al Cineforum La Claqueta. En este caso no es un sábado cualquiera, es un sábado muy especial porque empezamos un nuevo ciclo, un ciclo que es la quinta vez que lo hacemos, le llamamos de críticos y programadores, y luego ponemos un subtítulo para cada ocasión. En esta ocasión el subtítulo que hemos elegido es Pensando la imagen, un poco con ínfulas así, el cartel ya habéis visto ahí con Godard y tal, como queremos dárnosla un poco de guays. Entonces, bueno, os comento un poco para los que es la primera vez que venís, que tenemos una lista de correos, la mejor manera de saber nuestra programación. Entonces hay un papelito a la entrada, ahí podéis poner vuestro nombre e email y os llegan todas nuestras actividades. También que tenemos, esto es una novedad, tenemos un libro de visitas, podéis poner un poco la experiencia que os ha parecido estar aquí en La Claqueta. También que tenemos, bueno, aunque somos una entidad sin ánimo de lucro, pues tenemos una serie de gastos. Entonces tenemos libros, revistas, materiales por derribo a vender por 10 euros, tazas por 15 euros y si no se aceptan también donaciones, pedimos un mínimo de 5 euros para gastos de cuando vienen invitados de fuera, tenemos que pagarles el alojamiento, traslado, etcétera, y otra serie de gastos. Bueno, y ya sin más, pues paso a hablar un poco del ciclo. La idea... Bueno, no había una idea general, pero se ha un poco ido yendo hacia presentaciones de libros. Vamos a tener nada menos que 3. De las 5 sesiones vamos a presentar 3 libros. Uno va a ser Vicente Molina Foix, va a presentar su libro sobre Kubrick, que acaba de salir de Anagrama, que la renovada apareció en nuevos cuadernos Anagrama. También Augusto Martínez Torres va a presentar su libro, que en realidad es una novela, pero bueno, también tiene su parte histórica, de historia del cine y sobre todo de historia de los cines de Madrid, que se llama El cine de las sábanas blancas, de Huelga y Fierro. Y también vamos a presentar el libro de Alexander Zárate, El cerco y el infinito. Y bueno, y luego ya quedan otras 2 sesiones que no son presentaciones del libro, una es la de hoy, de la que hablaremos luego, y la otra va a ser del presidente de la Asociación de historiadores del cine de España, nada menos, de Julio Pérez Perucha, que nos va a hablar sobre Berlanga y sobre 2 películas muy extrañas en su filmografía. Una es La muerte del leñador y otra es Se vende un tranvía, que 2 películas que no se han visto apenas y que él un poco las redescubrió, las estudió y vamos, que va a estar muy bien. Siempre va a ser los sábados, menos no va a haber en el puente, y luego ya la última, claro, para subsanar eso, pues la última semana vamos a ser el viernes y sábado. Y bueno, también os recuerdo que los viernes y los domingos, o sea, ayer empezamos un ciclo de Yalo para los amantes del cine de género, pues os va a encantar, está muy bien, lo presenta nuestro querido Cristiano Sorrentino, que es un experto en el tema. Y bueno, no sé, creo que ya nada más, ¿no? Solo nos falta presentar a los invitados de hoy, Vicente Monroy y Pablo Caldera. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, muy buenas tardes. Me vais a perdonar que tengo la voz un poco mal. Espero que me digáis. Si no me oís, me lo decís, ¿vale? De fondo. Espero que sí, pero bueno. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias Jesús y Pablo por acompañarme. Te voy a presentar, si no te importa. Sé que te da vergüenza, pero para que sepáis también el tono que va a tener la presentación. Voy a hacer una presentación cortita de la película. Vamos a verla y después vamos a discutir un poco, ¿vale? Si os apetece aportar cualquier cosa después, lo que sea, estupendo. Entonces, Pablo se graduó en filosofía y ahora mismo está cursando el máster de Historia del Arte Contemporáneo de Reina Sofía. Entonces, para que os hagáis una idea de por dónde van a ir los tiros con sus aportaciones, ¿no? Bueno, también gracias Guille por conseguirnos la versión esta estupenda. Vamos a ver una versión estupenda de la película, que es, o sea, yo no había sabido cómo gestionarlo sin Guille. ¿Y di qué película es por si aún...? Bueno, vale, sí, vamos a ver la Mediateca de Eric Rohmer, que es una película del 93 y es probablemente la película más rara de la última etapa de Rohmer. Cuando digo última etapa de Rohmer me refiero a la etapa que va desde el principio de los cuentos de las 4 estaciones, es decir, todos los años 90, y las películas que rueda después. Rohmer muere en el 2010 y en los años 2000, ya dentro de los años 2000, rueda 4 películas, si no me equivoco,
que están fuera de sus ciclos. Sabéis más o menos cómo funciona la filmografía de Rohmer. Hace tres grandes ciclos de películas, que son los cuentos morales, las comedias y proverbios y los cuentos de las 4 estaciones, y luego una serie de películas dispersas que están fuera, a las que pertenece, por ejemplo, esta, ¿no? Y en esas películas que hace fuera de los ciclos se permite ciertas libertades que no se permite en las películas que ruedan dentro de los ciclos, que son más estrictas, siguen una línea más clara, ¿no?, de pensamiento. Y esta específicamente es probablemente la más rara de todas las películas que rueda fuera de los ciclos, ¿no? Es muy rara porque además es la única película de Rohmer donde se posiciona políticamente de forma explícita. Es una película claramente política, de posicionamiento político muy fuerte, ¿no? De hecho es una larga conversación entre muchos personajes, bueno, vamos cambiando de entornos y de paisajes, pero es una larguísima conversación sobre el tema político. Sobre el tema político y también sobre el contexto político de los 90. Por eso hemos creído que era muy buen momento para ver esta película a una semana de las elecciones generales, porque permite reflexionar muy bien sobre lo que han sido los grandes errores de las democracias europeas de los últimos 30 años. A ver, perdonadme, que es que entre mi voz y las batucadas de fuera. Sí, no, decía, no sé por dónde iba, me he perdido. Posicionamiento político. Ah, bueno, claro, Rohmer utiliza, lo vamos a ver ahora en la película, lo que utiliza Rohmer como núcleo sobre el que establecen un diálogo es la construcción en un ambiente rural de un equipamiento público, de una mediateca, un equipamiento público cultural completamente desmesurado, porque la película ocurre en un pueblecito muy pequeño, pero se va a construir una mediateca enorme. O sea, esto nos suena, ¿no? En España se ha hecho bastante este tipo de estupideces, construir obras faraónicas en espacios que no lo necesitan, ¿no? Entonces, nos habla de la idea que tiene el alcalde de construir esta mediateca y de cómo responden a esta idea la gente de la ciudad, los niños del pueblo, el profesor que da clase en el pueblo. Vamos a ir escuchando una serie de comentarios de la gente en relación con esta idea del político, que va a ser la que articule toda la obra, ¿no? ¿Qué lleva a Rohmer a hacer esta película en ese momento, ¿no? Que yo creo que es una cosa... O sea, Rohmer tiene 73 años cuando rueda esta película. Recordemos que Rohmer es, dentro de su generación, de lo que hemos llamado la Nouvelle Vague. A mí no me gusta nada la denominación de Nouvelle Vague, creo que es mentira, pero bueno, dentro de su generación, de esa generación francesa, es 10 años más mayor que todos los demás. Rohmer es el padre de la Nouvelle Vague, ¿no? Es 10 años más mayor que Godard, 10 años más mayor que 10 años más mayor que Rivet, 10 años más mayor que Chabrol. Va siempre 10 años por delante. Él empieza muy tarde a hacer cine, empieza con 40 años a hacer cine. Entonces establece una línea mucho más coherente y mucho más clara, mucho más madura que la del resto de directores de su generación. No digo mejor, no digo mejor, pero Godard da muchos bandazos, que además son lo estupendo de su filmografía, ¿no? La cantidad de bandazos que da. Y sin embargo Rohmer se mantiene como estoico, en una dirección siempre muy clara. Entonces, de hecho, una película como esta es muy extraña, ¿no? Es muy extraña en su filmografía. Godard decía, no entiendo ya, estas últimas películas que hace Rohmer, yo no entiendo cómo le pueden interesar, ¿no? Yo no me lo hubiera esperado nunca. Entonces, es una película realmente extraña, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué más os tengo que decir como de cara a que la afrontéis? Para que veáis cómo de especial es la película. Bueno, sí, antes. Me parece como importante que la película se graba en un momento de cambio muy fuerte en Francia. Estamos justo al final del mandato de 15 años de Mitterrand y en el 95 se va a producir el giro a la derecha liberal, que es un giro que se va a producir en todo el mundo. Es decir, estamos hablando de que en el 96 en España va a ganar las elecciones José María Aznar después de 13 años de gobierno de Felipe González. Es para que veáis que en realidad esto está todo como bastante coherente. Estamos en ese momento como de giro a la derecha liberal, al liberalismo puro del final de los 90 que nos va a llevar de cabeza a la crisis del 2008. Y hablar de la construcción de una mediateca desmesurada en un
ambiente rural, creo que tiene mucho que ver también con lo que nos va a llevar a la crisis del 2008, ¿no? Y es muy peculiar también porque cuando hablamos de Rohmer, creo que todos sabemos, si le conocéis un poco, que siempre se le ha tachado de conservador, ¿no? Siempre se ha pensado como que es un tío bastante más conservador que el resto de directores de su generación. No es verdad, o no es verdad, es una verdad a medias. Rohmer dice de sí mismo que nunca fue revolucionario, él siempre fue reformista, siempre creyó en las reformas. ¿Por qué? Porque es una persona profundamente civilizada. Es un artista profundamente civilizado, entonces él no cree en las revoluciones. Otra cosa que creo que está bien saberla porque lo que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con eso, ¿no? También es un director contradictorio en algo que puede parecer banal, así dicho de pronto, pero que lo vais a entender cuando veáis la película. Él iba a ser escritor, de hecho con 25 años publicó una novela, Elizabeth, que es una obra maestra. Y luego, por ejemplo, la serie de cuentos morales, primero fueron relatos y luego se convirtieron en películas. Era un escritor espléndido, pero él dijo o decía que se hizo cineasta porque amaba el campo, porque le gustaba salir a rodar en el campo, ¿no? Y eso es una cosa como que aparece en muchas de sus películas, es el centro de Colin, la playa de la Rodilla de Claras, esas imágenes como campestres que trabaja también. Bueno, más cosas que haya que decir, creo que para ver la película. Sí, muy importante. Es una película, la única película que yo conozco que está completamente contada en condicional. La película empieza con una clase de un profesor a unos niños que luego van a formar parte de la historia, o sea, van a aparecer más veces en la historia, pero empieza con un profesor que imparte una clase sobre el condicional, es decir, sobre el sí, ¿no? El sí pasa, ¿no? Y nos está dando una clase a los espectadores, o sea, quedaos con eso. Rohmer empieza su película dándonos instrucciones sobre cómo debemos ver su película. Nos equipara a los niños, nos trata como a niños. Empieza tratándonos como a niños, nos explica el condicional y luego toda la película va a ser en condicional. Que a mí eso me parece una cosa maravillosa, ¿no? Además es una película que está muy claramente estructurada. Esto es otra de las cosas que obsesionaban a Rohmer. Rohmer era un gran realista, pero estaba muy obsesionado con las estructuras, pero con las estructuras además desde un punto de vista geométrico, que es algo que le acerca mucho a su generación, es algo que creo que se suele decir poco, pero que obsesiona también a Rivet, a Godard, a toda su generación, les obsesionan las figuras geométricas, las estructuras muy claras. Es una película, lo vais a ver, que está muy claramente estructurada, en 7 partes, si no me equivoco, ¿no? Y cada una de las partes es un sí, o sea, cada una de las partes es una narración incondicional, que introduce el azar. A pesar de que nos está hablando de la política, es decir, de los deseos de un político, nos deja claro en todo momento que lo que mueve la construcción de un país, una ideología, es el azar. Esto es muy perverso, es muy Rohmer y es muy perverso, ¿no? Y bueno, a ver, no sé si... Es que, como es una película un poco complicada, yo traigo estas cosas porque creo que está bien como decirlas antes. Ah, bueno, y luego os voy a avisar de una cosa también. Como es una película muy ecologista, y Rohmer en realidad se mofa de este alcalde socialista que quiere construir una mediateca, la película empieza con un lenguaje político muy fuerte, pero a medida que avanza y deriva, al final se va a convertir en un musical. Termina con una canción. La canción no está subtitulada, pero como es el final de la película, en cuanto termine yo os la leo, para los que no sepan francés. Y bueno, pues o sea, para que no os asustéis con eso. Bueno, ya está, yo creo que tampoco voy a decir mucho más. Creo que la vais a disfrutar si... Eso es una película muy extraña, pero creo que la vais a disfrutar. Yo digo, o sea, siempre digo, o sea, para mí Rohmer es... O sea, para mí Rohmer es más importante que John Ford. Esto es como Stetson, ¿no? Como es uno de los grandes artistas de los últimos siglos, para mí sin duda alguna. Esta película es realmente rara, o sea, es una cosa extraña. Es en una época, a principios de los 90, donde está apareciendo el Dogma 95, todos estos Leos Carax, todos estos como que son terribles, que quieren así como hacer cine muy duro y muy violento y muy tal. Es Rohmer quien hace la película política más radical de los años 90, y es esta. Entonces, si de verdad le ponéis ganas, creo que os va a encantar. Yo solamente lo... Y bueno, pues nada, vemos la película y luego hablamos un rato, ¿vale? He subtitulado la canción
Me puedo sentar, ¿no? No podemos sentar, vale. En general son unos subtítulos un poco extraños, no son muy precisos, pero a mí me parecen bien porque como la película es improvisada, es muy difícil transcribir exactamente lo que están diciendo sin que quede demasiado texto en la pantalla, entonces está muy bien sintetizado, creo, aunque pierde un poco ese carácter de improvisación. Pero bueno, la canción, para quien no entienda francés, viene a decir más o menos esto, ¿no? El profesor empieza cantando y diciendo: el campo será hermoso y volveremos a ver las golondrinas, los prados se cubrirán de plantas donde vivirán las mariquitas, no habrá más insecticidas, ni pesticidas, ni combustible, ni carreteras, solo oxígeno sin queroseno, sin vertederos ni centrales nucleares, ni agujeros en la capa de ozono, sin polígonos industriales, sin mediateca, con la biblioteca en un viejo ático del viejo molino y la discoteca en la bodega. Y el alcalde y el coro cantan después: viviremos todos en el campo, podremos quedarnos en Bretaña, en la Provenza o en Normandía, mientras seamos gerentes de oficina, contadores o informáticos y no haya necesidad de ir a trabajar en coche o en tren. Estaremos siempre de vacaciones mientras producimos abundancia. Qué suerte haber encontrado la solución para las nuevas generaciones. Y Berenice, que es la escritora, dice: bueno, en este caso, los fines de semana y en vacaciones ya no iremos a la India, ni a Caracas, ni a Tánger, ni conduciremos a Deauville o a Tijipuyi-les-Soix o a Bécon. Iremos a la ciudad a reencontrarnos con el hormigón y con el cemento, saborearemos sus placeres y este será el verdadero disfrute. Y el coro dice otra vez: qué suerte haber encontrado la solución para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces es un poco como la... Además, creo, no, lo estaba pensando ahora, corrígeme sobre todo tú, Pablo, que lo sabes mejor, creo que es la única escena musical en toda la filmografía de Eric Rohmer y está colocada de una forma muy precisa en una película que en general tiene un trabajo sobre el lenguaje pesado y muy técnico, sobre temas políticos. Es como una declaración de intenciones el regresar al musical, que también es una forma de ecología, en tanto que es regresar a un tipo de cine que ya prácticamente ha desaparecido. El musical es un cine pues, que prácticamente desaparece con la modernidad, excepto gloriosas excepciones, ¿no? Quería leer una cosa antes de que... Bueno, lo primero que es que el propio Rohmer da una definición de la película que a mí me parece fascinante, porque con esta película sí que es como tan etérea y todo está como tan improvisado y tal. Él da una definición de la película que es tremenda, que es como si estuvieras hablando de una novela de Conrad, ¿no? Dice: es una película sobre un poder de destrucción extremadamente fuerte que se impone con una fuerza casi divina y que es peligrosísimo porque solo se puede imponer en detrimento de paisajes y estructuras preexistentes para transformarlos y destruirlos, ¿no? Es como, después de ver esto es la definición que da Rohmer, yo no sé qué tendría en la cabeza, ¿no? Pero, bueno, pero en cualquier caso creo que da para comenzar a hablar, ¿no? Este tipo como de decisión o de visión ecológica que es muy especial en la obra de Rohmer. Y sobre todo es muy especial también en relación con la época, ¿no? En relación con la sociedad y la política de la primera mitad de los años 90. Y como vamos a hablar, seguramente que Pablo lo tiene muy bien apuntado y ha hecho las tareas, conlleva, o sea, el discurso ecologista y político no solo es lo que hemos visto a nivel superficial, sino que conlleva un montón de decisiones técnicas, decisiones artísticas. A nivel técnico es una película muy peculiar y creo que eso es lo que más merece la pena también que os expliquemos, ¿no? O sea, no sé, ¿introduces tú, Pablo? Rasgos formales más o menos. Está rodada en 16 milímetros, que es una cosa un poco extraña porque él rodó algunas películas en 16 milímetros. El Rayo Verde está rodado en 16 milímetros y el Rayo Verde además no tiene guión, que es una cosa extraña en Rohmer porque Rohmer parece que es muy de escribir las películas y que todo fluye. Hace un trabajo con los actores muy grande, construye un texto y hace un trabajo muy largo de meses con los actores hasta que todo resulta como muy orgánico y el Rayo Verde no escribió nada y yo creo que eso me preocupa más porque con el personaje, con Marie Rivière, ya tenía una relación muy íntima y el personaje es prácticamente ella. Y en esta película escribió pues una serie de discursos, estuvo analizando como discursos de la tele, según he leído en una entrevista suya,
y escribió discursos y se los pasó a los actores, bueno, a los principales, que son el alcalde, la periodista y el profesor, y a partir de ahí pues se articulan, pero las escenas, por ejemplo, con los habitantes del pueblo, los habitantes son los habitantes de verdad del pueblo y no sabían muy bien qué estaban haciendo, o sea, creían que era una periodista de verdad. La pregunta de la periodista o el sujeto de la cuestión era las necesidades culturales del pueblo francés y ellos respondían, pues desde, vamos, siendo ellos, no sabían ni siquiera que estaban rodando una película, no sabían si era una película, un documental. En este sentido, dentro de la filmografía de Romer se parece un poco más a las películas creo que rodó para televisión, en la forma. Creo de todos modos, perdóname que te interrumpa, bueno, es cierto que el Rayo Verde no tiene nada de guión, es una película que se rodó absolutamente sin guión. En esta película Romer pretendía hacer lo mismo, no puede, por el Rayo Verde los actores se interpretan a sí mismos. Aquí como interpretan personajes, lo que tengo entendido, lo que le he leído a él que hizo fue una especie de DNIs para cada personaje, pero luego los personajes improvisan, o sea, realmente los diálogos son improvisados dentro de un texto más o menos... que por cierto, esto tiene que ver también con la decisión de rodar en 16 milímetros y en este formato casi cuadrado, porque lo que le interesa a Romer es ver cómo los movimientos de los personajes al improvisar se inscriben en el cuadro, entonces eso con un formato alargado, por ejemplo, no se podría hacer, ¿no? En este sentido es una película que es ecologista a nivel de medios de producción, es como Romer quiere regresar a un tipo de imagen en el que la limpieza sea absoluta. O sea, él habla, por ejemplo, de que no maquilla nunca a los actores, ¿sabes? De hecho, critica a los políticos que se maquillan, ¿no? Cuando salen en la televisión, porque él pretende como regresar a esa pureza de lo natural, de la imagen natural. A mí me interesa mucho, vamos, el discurso del profesor esto es bello, cuando dice esto es una obra de arte, el árbol es una obra de arte, el discurso de Romer siempre es esto es bello, la belleza está y el cine se encarga pues un poco de descubrirla, por así decir. O sea, quiere decir, al parecer, según yo he leído, Romer dejó de ser escritor, bueno, no dejó de ser escritor, pero empezó a hacer cine después de haber escrito una novela y haber intentado ser escritor, porque el cine le parecía que se acercaba más a la belleza y a su idea de belleza. Y su idea de belleza no viene desde la creación, sino que viene desde el descubrimiento. Y mediante se va acercando vamos, al campo y a todo esto, porque sus primeras películas son más urbanitas, pero es verdad que hay como un distanciamiento de la ciudad a lo largo de su filmografía, se va acercando al campo porque cree que la belleza está ahí y que el cine puede descubrirla. Y mediante medios, además medios muy antiguos, quiero decir, el cine ya de los Lumière, para él, te enseñaba otro punto de vista de la realidad. Es decir, no decía las cosas como son, sino que, o sea, no decía otras cosas, sino que decía las cosas como son de otra manera. Claro, también hay una búsqueda, o sea, cuando hablamos de una película de Spielberg, no podemos discutir mucho de los medios de producción, al final a lo que se reduce es hablar de si los actores son buenos o malos, porque realmente cada uno sabe su papel en el sistema de producción, el director de fotografía hace la dirección de fotografía, bueno, en fin. Romer hizo esta película con 4 técnicos. Se van a la bandera, al campo y se recluyen ahí en una casa, ¿no? Y entonces se trabaja todo el tiempo con 4 técnicos. Por ejemplo, hay una cosa muy peculiar que es que, porque él quiso, ¿no? Realmente, o sea, trabajaron solamente con 2 focos de luz. Entonces, esto ya empieza como a tener implicaciones creativas muy particulares. Si trabajan solamente con 2 focos de luz, por ejemplo, no se puede, es muy difícil iluminar bien los interiores con respecto a los exteriores. Entonces, en esta película, Romer no puede hacer una cosa que a él le obsesiona, que es rodar a los personajes delante de ventanas. Si os fijáis, no aparecen ventanas en la película, nada más que en planos sueltos. Entonces, esto empieza como a exigir, o sea, este tipo de decisiones que son como de un carácter casi político, en lo que revierten es en un proceso técnico y en un resultado estético muy peculiar, que no vemos casi nunca en las películas, sobre todo porque, como dice el propio Romer, a medida que avanzan los directores en sus filmografías tienden a hacer películas cada vez más grandes, si es lo que quieren, y yo lo que quiero es hacer películas cada vez más pequeñas. O sea, eso es un posicionamiento, sobre todo viniendo de un director como
con cierto tirón comercial, con cierta proyección, es decir, quiero hacer películas cada vez más pequeñas, ¿no? Es una ecología del cine lo que está y a nivel narrativo también, la construcción dramática de la película, la narrativa. Sí, háblanos un poco como de este tema del arquitecto, el arquitecto es de verdad y los planos son de verdad, ¿no? Claro, como no tiene trama, realmente lo que él hace es pedirle a un arquitecto real que haga el proyecto de la Mediateca. Sí. Y por ejemplo la escena en el estudio de arquitectura no solo es improvisada, sino que es la primera vez que los actores veían los planos. Entonces sus reacciones son, o sea, yo soy arquitecto y he trabajado como arquitecto, y las reacciones son realmente como las que tendría un cliente que va a ver un proyecto por primera vez, ¿no? Sí. Es una cosa muy especial que no se puede conseguir en una película con guión, es imposible. Claro, hay una mezcla entre documental y ficción que en realidad no es que creo que haya una mezcla, es que no distingue entre documental y ficción Romer directamente. Para él se trata de llegar siempre a lo verdadero, y se puede llegar a lo verdadero a partir de lo falso que es la ficción, o simplemente pues utilizando actores no profesionales o yendo allí casi con una especie de cinema verité. Por ejemplo, la escena del lip a mí me sorprende formalmente porque me recuerda mucho a las películas de Jean Rouge, porque es cámara en mano, moviendo de un actor a otro, y además te lo ponen en el lip, y te pone el lip es un café de París donde se reunían todos los del Mayo 68, era como el foco central del Mayo 68, y es bastante irónica. Es el que aparece al principio, cuando están hablando de que Francia es de derechas o no, y es un poco irónica porque es el director del periódico que está en el LIP, y la forma es como de aquellos años, de los años 60, de cámara en mano, y justamente lo que es más interesante de esa escena es que la conversación que está teniendo detrás una pareja suscita para mí por lo menos más interés que la que están teniendo ellos dos. Una ironía bastante... no es cinismo, pero sí que es ironía. Y eso... Claro, luego hay otra cosa también muy interesante que es... bueno, ya lo hemos comentado antes, pero la decisión de Romer de hacer una película explícitamente política es muy peculiar. Además, es cierto que son bastante radicales, ¿no?, los posicionamientos de todos los personajes, y además se contradicen muchísimo. Es muy difícil saber... Hay una entrevista en la que Romer reconoce que su posición a quien más se parece es a la del profesor, y el periodista le dice, pero no es a la niña, y Romer dice, coño, es verdad, si es a la niña, ¿no? Es como equivocado, ¿no? Entonces, esa idea como de hacer una película tan explícitamente política es muy peculiar. O sea, Romer, antes hemos dicho que es la única película política que hace, pero es un poco mentira. Realmente hará dos. La segunda película muy política que hará, que la hará en 2001, es una de sus últimas películas, es La inglesa y el duque. La inglesa y el duque cuenta la Revolución Francesa desde el punto de vista de una inglesa defensora del antiguo régimen. La película es una defensa explícita del antiguo régimen, que es una cosa, como os imagináis, o sea, eso es lo más radical que se puede hacer, ¿no? En 2001, ¿no?, con una película, defender el antiguo régimen desde un punto de vista artístico. Eso no quiere decir que Romer defienda pero, o sea, es un director que puede parecer como que nunca se ha metido así como en berenjenales políticos como Godard y tal, pero las dos veces que lo ha hecho es tremendo, ¿no? Sí, es una cosa radical. De todas formas, es un poco complicado porque, claro, cuando se piensa en la política en el cine suele ser bastante más fácil, creo, que en esta película, porque en esta película no es ni siquiera la imagen, o como puede ser en Godard, que la imagen en sí es política, o la lectura que se puede hacer de muchísimas películas desde el punto de vista de Godard y tal. Pero aquí no, porque la imagen es muy limpia y la política está en el discurso, es decir, en la pluralidad de discursos. Pero... Sí, hay también otra... o sea, realmente como varios focos, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que la obra que había hecho Romer justo antes... Bueno, esta película, él hizo dos de los cuentos de las 4 estaciones, hizo un pequeño descanso de 3 años, rodó 2 películas, una es esta y la otra es la de Gandalf de París, que no tienen nada que ver, y luego rodó los 2 cuentos que le faltaban, ¿no? Entonces, los años 90 para Romer son los cuentos, pero 2 películas en medio muy raras. Pero él se refiere a una obra que es de una índole muy distinta, y es que había escrito un prólogo para una obra para un libro de Balzac, debe ser del 92, o sea, un año antes de la película, para La oveja negra, donde desarrolla una teoría sobre el uso novelístico del tiempo, que él dice que es, literalmente, más vertical que horizontal, más armonioso que melódico. Y en esta película él pretende experimentar con este uso del tiempo. Si os fijáis, es una película que es muy difícil
entender muy bien en qué, a pesar de que sabemos que el contexto es un contexto electoral, que es un contexto, y hay una cierta linealidad en cómo se desarrolla, pero es muy difícil relacionar en tiempo. Podría estar organizada de cualquier otra manera y funcionaría igual. De hecho, hay momentos tan raros como es en el que la escritora y el político están manteniendo una conversación en una fábrica de... no sé qué es lo que Sí, lo de ¿no? lo que dice que se lo quiere comer. Y de pronto saltan a la casa y salen cambiados de ropa y todo, pero la conversación sigue, ¿no? Exactamente. Es una cosa, tiene un trabajo en el tiempo muy peculiar. Esto como, también es muy interesante. Y la duración, que no se sabe cuánto tiempo discurre a lo largo de la película. Por eso creo que utilizan el condicional también, porque es como algo temporal, que no sabes muy bien. Bueno, pues te metes intertítulo y no sabes lo que ha pasado, cuánto tiempo ha pasado. Claro, me imagino que también tiene que ver con la... tiene que ver con la improvisación, o sea, es una cosa como que... Es que estoy leyendo justamente aquí una frase que había apuntado suya también, que Romer dice que detesta a los... Bueno, en realidad él no detesta a los actores nunca. O sea, él dice, además hay una cosa que dice, las emociones son de los actores, yo solamente les digo que hablen alto y claro porque me estoy quedando sordo. Y es verdad que se les entiende muy bien hablar, que vamos, sí. Yo que tampoco tengo aquí el máximo nivel de francés posible, ¿no? Pero sí que los entiendo todo lo que dicen en la película, ¿no? Son súper claros con eso. Y como lo que le interesa realmente es esa manera de improvisar, dice una cosa muy bonita, que es, se refiere a Bresson y dice, Bresson, si os acordáis de cómo trabaja Bresson con sus actores, que hablan como si les hubieran metido un palo, dice, Bresson quería luchar contra el actor teatral a través del no gesto, y yo trato de hacerlo a través del uso del gesto espontáneo. Que es una cosa como... Es que cada vez que habla este hombre, de verdad, o sea, a mí es que me parece genial leer sus entrevistas, porque cada vez que habla está haciendo como una filosofía súper sencilla de la puesta en escena y de la película, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, también se traslada al color. El 16 milímetros, os habéis fijado que el color es como muy especial, ¿no? Que es lo que tiene el 16 milímetros. En realidad, la película se veía muy bien, o sea, la estábamos viendo con una calidad muy buena, pero él elige en los años 90 este tipo de esta textura que es muy distinta a lo que estamos normalmente acostumbrados, ¿no? Eso también es como desmaquillar la imagen. Romer, a pesar de que es un realista, odia el hiperrealismo, claro, ¿no? Es otro tipo de realismo. Es un acercamiento a la verdad que no tiene por qué venir de él. Porque conoce muy bien que la técnica cinematográfica no capta la realidad tal como es, no es tan ingenuo, pero sabe que la invención del cine pues puede ayudarle en ese sentido a buscar la belleza natural. Y en ese sentido el color en Romer nunca significa, como puede ser en Almodóvar, en Douglas Sirk, con todos estos que son mucho más melodramáticos y más... Nunca significa, sino que resalta la belleza de los objetos. Y creo que el sí, es cierto. De hecho, hay alguna entrevista, si no recuerdo mal, en la que dice que cuando se trabaja en cine a veces hay que utilizar colores, o sea, hay que hacer imágenes feas con los colores. O sea, hay que vestir mal a los personajes en cuanto a tonalidades, porque la realidad es así. O sea, le dicen, no, vale, cuando pintas un cuadro a lo mejor sí que tienes que pensar exactamente cómo, pero como o sea, el cine es un arte de lo real, a veces los personajes tienen que ir mal combinados. Como una cosa... bueno, generalmente, o sea, yo creo que hay también como esta película tiene como esa idea, la resume otra vez en una frase súper bonita, que además creo que explica por qué elige este asunto de la arquitectura. Él dice, un artista está especialmente vinculado a las cuestiones de la naturaleza y la arquitectura. Es decir, en realidad lo que estaría diciendo es de lo natural y de lo artificial, ¿no? La naturaleza y la arquitectura. Y quizás esta es su forma de ser también un ciudadano. O sea, Romer de hecho critica o se opone, aunque también dice a veces que él nunca hace cine contra algo, pero bueno, se opone a las películas que son explícitamente políticas. Él está diciendo aquí que la manera de ser político de un artista es trabajar sobre la idea de la arquitectura y de la naturaleza, ¿no? Sobre la contradicción que hay entre arquitectura y naturaleza. Eso es también súper bonito, ¿no? El cine muestra el mundo tal y como es y la arquitectura de algún modo lo modifica. Y en esa tensión que se establece en las dos cosas donde se puede desarrollar la película. Claro, también tiene que ver, a propósito de esto, Romer montó su productora porque ya no quería depender de nadie económicamente. Realmente, claro, imaginaos también como la idea esta de huyó de la gente con dinero, se guardó su propio dinerito para hacer unas películas tan pequeñas como estas, ¿no? En las que ya trabaja con poca gente. Bueno, es cierto que luego a partir de los 2000 volverá a hacer películas grandes,
A medida que se acerca al final, vuelve a hacer películas grandes. Su última película, de hecho, no sé si la conocéis, que es una versión de La Astrea, del libro de este bucólico francés. Ocurre ya todo en el campo, pero de una manera como totalmente... o sea, es una película que es solamente paisajes naturales, ríos y... que es muy interesante este regreso que él hace a lo largo, porque Romer al fin y al cabo es un hombre de ciudad, es un animal urbano, ¿no? Sí, sí. Él hace un regreso a la naturaleza que es bastante emotivo, ¿no? En los 80, de hecho, Dani, el gran crítico de cine, Dani dijo que Romer era el etnólogo de la burguesía parisina. O sea, todas las películas que hacía, que las hacía la mayoría sobre burgueses parisinos, él decía que aunque no era cine etnográfico, evidentemente era el etnólogo de esa, porque entendía también todos los conflictos. Claro, y luego, finalmente, hay otro posicionamiento que a mí me interesa muchísimo también, que es, si nos situamos como en los 90, en una época en la que se ha empezado a hablar de la muerte del cine, al mismo tiempo que se hablaba de la muerte de la historia y de la muerte de todos estos conceptos que circularon en los 90, y yo era muy pequeño, no me pude enterar entonces, pero luego Romer critica mucho a los directores que hablan sobre cine, incluso a sus propios compañeros de generación. En el año 89, Godard hace las Histoires du Cinéma, las historias de cine. Romer dice que no las entiende. Yo no entiendo qué coño quiere decir Godard con esto. O sea, no, además, Romer detesta la obsesión de los cineastas por hablar de cine. Cree que el cine se está encerrando en sí mismo. O sea, además yo es que estoy súper a favor y estoy trabajando mucho sobre esa idea últimamente. Me parece como que la cinefilia se ha convertido en algo realmente opresivo, que exige un discurso únicamente encerrado en el cine. Y Romer pretende escapar de eso. Entonces, por ejemplo, esta película, yo creo que en esta película es muy explícito eso, el deseo de que el cine se reencuentre con el mundo, de que a través del cine podamos volver a hablar de cosas que le importan a la gente, ¿no? Es impresionante que esta película, 25 años más tarde, mantenga una actualidad que, o sea, tú ves ahora mismo la lista de Schindler y es una cosa, es que todas las decisiones de Spielberg son malas, ¿no? Y el discurso está como totalmente, es un discurso machirulo y fuera de lugar, ¿no? Y sin embargo, esta película mantiene una actualidad, sabes, que quizás tiene que ver con su sobriedad también, pero a mí eso me impresiona mucho, claro. Sí, sí. Y el conflicto de los años 90, de todo esto, de la imposición de una cierta hegemonía cultural, de un modelo cultural al pueblo, también está ahora muy, como sigue igual. En el año 92 se construyeron un montón, en España se construyeron un montón de museos que ahora están más o menos abandonados en ciudades periféricas, en Cantabria, en Avilés, en las Palmas de Gran Canaria, tal, es decir, que era una época en la que el socialismo creyó de verdad en un modelo de cultura que se imponía y por lo tanto no tiene mucho sentido. Y esas son las pocas críticas que yo he visto de la época, eso. Claro, es esta idea de que el Estado, en el fondo, lo que está haciendo de manera un poco perversa es definir las líneas culturales que debe seguir la población y lo hace a través de este tipo de complejos culturales, ¿no? Este tipo de... que claro, en España eso ha sido... En España, esto es como un tema de arquitecto ya, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura, hay sobreequipamiento cultural, por ejemplo, o sea, pueblos muy pequeños yo soy de un pueblo de Toledo, mi pueblo en Toledo tiene una biblioteca que no debe usar ni Dios y que es enorme, o sea, es una cosa como hay sobreequipamiento cultural, pero al mismo tiempo es evidente que eso no ha favorecido la transmisión de la cultura o que nos hagamos más cultos, o sea, ni de coña, ¿no? O sea, el ejemplo último sería esto de Galicia, ¿no? La ciudad de la cultura de Galicia sería ya como el ejemplo último de lo que nos está hablando Romer, ya el desfase final, ¿no? Sin embargo, hay una honestidad a la hora de retratar el discurso del alcalde, que creo lo que hace a la película mejor, porque no es una mirada cínica de mira lo que estás haciendo, estás imponiendo, sino que es una forma de entender también lo que está haciendo. Es decir, cómo trata Romer a sus personajes. A mí siempre lo que más me llamó la atención de Romer cuando vi sus películas, que yo venía de ver películas de Haneke, de las von Trier y tal, que son personajes como muy manipulados, muy manidos, y en Romer hay una absoluta implicación con cada uno de los personajes, sobre todo en esta película, con las ideas de cada uno de los personajes, que ya casi no se encuentra en muchos, ¿no? Se puede encontrar en los discípulos de Romer, por así decirlo, con Sansó y toda esta gente, pero
Claro, yo creo que además, nivel, o sea, en relación erudición, generosidad a la hora de dejarnos entender, esta película es maravillosa. O sea, en realidad es un cine súper erudito el de Romer, pero no creo que haya aquí nadie que no haya entendido de qué va esto, ¿no? O sea, es súper claro y súper explícita la fuerza de las contradicciones en los discursos políticos, la manera en la que está filmada la película. O sea, no creo que haya nadie aquí que no se... Vamos, no sé, ¿era la primera vez que veis la película? Sí. Ah, ¿os ha gustado? Sí. ¿Alguien tiene alguna crítica mala que hacerle? ¿No, os ha resultado aburrida? Que es lo que la gente suele decir, que es súper aburrida. O sea, para la gente esto es la película más aburrida de Romer. Y ya de por sí, para mucha gente Romer es el director más aburrido de la historia del cine, ¿no? Entonces, ¿os ha resultado aburrida a alguien? ¿No? Me alegro. No, porque claro, además como tiene este tipo de decisiones, ¿no? A la hora de filmar y todo, claro, que no estamos acostumbrados. Recupera, de hecho, mira, hay una frase de Cocteau muy famosa, pero que yo creo que había pasado ya como a la historia, y Romer la recupera para esta película, que es cuando Cocteau dice que grabar a un caballo a la carrera con un travelling en realidad es como grabar al caballo quieto. Entonces Romer dice, a mí lo que me interesa son los planos estáticos, fijos, si tengo que mover la cámara lo utilizo, que aquí en realidad mueve bastante la cámara. Pero lo hace siempre como para seguir a los personajes, o sea, es una forma de dialogar con ellos también a través de la cámara, o sea, para seguir el movimiento y sus relaciones, ¿no? O sea, Romer entiende el cine como un servicio al pueblo a través del diálogo, a través de la... ¿no? ¿Quién iba a poder hacer esta película mejor que Romer, que hizo toda su carrera basada en dos personas que dialogan, ¿no? Es su manera de entender el cine, ¿no? Y es también como él habla de que tiene fe en el milagro del cine. La fe en el milagro del cine aquí tiene que ver con la palabra directamente. A lo mejor en el Rayo Verde, si os acordáis, el Rayo Verde termina con el milagro del Rayo Verde. Bueno, ahí también hay una fe en la imagen, pero aquí está claro que Romer tiene fe en el poder de la palabra. Al plantear un asunto tan irresoluble como es este, que en el fondo nos apela a todos y nos lleva apelando más de 30 años, y como ser tan generoso de dejarlo todo en el juego de la palabra, no posicionarse de forma explícita, permitir que hable todo el mundo, que la gente dé su propia opinión, a mí me parece una maravilla. Además improvisado, que es que realmente los actores están metiendo también mucho de lo que piensan. Aunque les hayan dado directrices, a la hora de ponerse a hablar evidentemente van a salir sus argumentos y van a salir... A mí esto me parece una cosa maravillosa, ¿no? Sí. Por eso resulta tan orgánico. Todas las interpretaciones, la de Fabrice Lucchini, que es el profesor, me parece una de las mejores de las que yo he visto, porque tiene una implicación total y por eso, justo por eso, por la improvisación. Muy bien, bueno, pues ¿nos queréis preguntar alguna cosa? Si os parece, os hago yo un par de preguntas. Sí, claro, y ya abrimos el turno de preguntas. Yo os quería decir, precisamente has mencionado a Seltzan, él dice que todo el cine se hace en presente, ¿no? De hecho tiene un libro que se llama Cine, Arte del Presente, y nosotros hicimos un ciclo aquí de directores que hicimos anteriormente, de realizadores, lo titulamos así, Artistas del Presente. Entonces claro, en realidad hace un poco de trampa, ¿no? Porque realmente nosotros no vemos la película en condicional, la vemos en presente. No sabemos qué hubiera pasado si no tal, si no cual. Sí, pero eso es, yo creo que cuando además introduce como esta discusión sobre el azar y la historia. Hay un programa de radio que se está escuchando donde se habla, ¿no? del azar y la historia. Cuando nos enfrentamos al discurso político, a la discusión pública en general, aunque sea en redes sociales o como sea, generalmente hablamos de todo como si fuera ponderable. O sea, asumimos que los políticos, que son los culpables de todo, evidentemente, siempre están tomando malas decisiones, pero que hay una manera buena de tomarlas, ¿no? Y seguramente la realidad es bastante más compleja. Seguramente la realidad tiene más que ver con el condicional. Somos capaces de ver desde el futuro, si no hubiera pasado esto, que es sobre lo que nos habla Romer, ¿no? Desde el futuro es como realmente fácil hablar de esta manera, pero yo creo que solemos tener la sensación de que todo es ponderable y es evidentemente falsa, ¿no? Y sobre todo en el discurso político, que es una cosa que a lo mejor nosotros también como ciudadanos tendríamos que hacer el esfuerzo de cambiar. Luego, yo he hecho en mi diálogo, en mi cabeza con otras películas, ¿no? Por un lado, Ikiru, Vivir, de Akira Kurosawa, pero un poco al revés, ¿no? Porque allí el funcionario
su objetivo es hacer algo, por lo menos hacer algo en su vida, ¿no? Que es un parque infantil. Aquí es al revés, él puede hacerlo, puede hacer algo que realmente no es necesario. O sea, será un poco negativo de Kiru, ¿no? Sí, claro. Claro, yo creo que tiene que ver con la hegemonía, con el planteamiento de la hegemonía cultural y de qué es la cultura y de si realmente el pueblo necesita cultura. Y claramente es la escena documental, por así decirlo, en la que ellos dicen que no, vamos, que ni van a ir, que ni tienen ni idea, prácticamente, y ni lo necesitan. Claro. Es una crítica a esa desmesura absoluta Y luego otra película con la que veo aquí un cierto diálogo es una de Lars von Trier, precisamente, que tú has mencionado antes, que se llama algo así como 7 condiciones. Ah, sí. Porque claro, es que esta no se subtitula Los 7 azares. O sea, ahí también hay una interesante conexión, ¿no? Sí, es verdad, es interesante. O sea, a mí no me interesa mucho von Trier, pero sí que es interesante esto que planteas, no lo había pensado. Realmente lo que hace von Trier es como el ejercicio opuesto, no el contrario, o sea, como las dos caras de la misma moneda. El ejercicio, no sé si conocéis esta película, Las 7 condiciones, pero es, si recuerdo bien, la misma historia, sí, grabada, pero cada vez que se graba se impone una condición que se tiene que mantener en la grabación, que no me acuerdo ahora mismo de cuáles condiciones, sí, que sea en plano secuencia, que sea... o sea, en realidad está hablando también de lo condicional, pero de una forma, como es la von Trier, opresiva. Al contrario que es... impositiva, claro. Lo que es de la libertad de Romer. Claro. De hecho es una película bastante, esta de Romer es una película bastante, que a pesar de que tenga este planteamiento teórico fuerte, luego divaga muchísimo, es muy libre, ¿no? A la hora de... Hay un momento, por ejemplo, en el que están hablando al principio en la cafetería y corta el discurso político. Y luego lo cuenta en la entrevista, dice, me parecía que decían las cosas demasiado claras en esa discusión, entonces la quité, ¿no? Como, bueno, se toma este tipo de libertades. Y también os quería preguntar, cuando me dijisteis que ibais a poner esta película, porque había sido las elecciones, no me imaginaba cómo iba a ser. Entonces os quería preguntar porque ahora dijisteis, o dicho de otro modo, ¿qué implicaciones veis en las elecciones que hubo el pasado domingo en esta película? O al revés. ¿Cómo conectáis esta película con las elecciones y en concreto en España tras las elecciones que acaba de haber? Pues estuvimos entre varios, estábamos entre una de Godard, que con el título Pensar la imagen tiene bastante más que ver con Romer. Otra de Raúl Ruiz sobre un proceso electoral en Francia que será muy interesante porque era una mirada del chileno exiliado a las elecciones presidenciales de, no me acuerdo qué año, del 95 creo en Francia. Y esta, por un lado porque es una película que no se ha visto mucho de Romer y nos apetecía como defenderla porque, como decía Vicente, mucha gente le resulta aburrida y tal, y por otro lado por eso, porque bueno, eran las elecciones pero no sabíamos muy bien, hace ya 2 meses, ¿no? que la elegimos, sí. Pero bueno, para hablar de promesas electorales, que es algo que... Sí, bueno, pero era previsible. Sí. El resultado, ¿no? El resultado de lo que íbamos a poder hablar. De todas maneras, me imagino que tendréis todos vuestra idea, ¿no?, de cómo realmente se relaciona esta película con nuestra situación actual. Creo que da muchas pistas sobre el declive, de cierta manera, de entender la política, el final de una etapa de la democracia marcada por la hegemonía, siempre, aunque fuera de partidos de derechas o de izquierdas, marcada por las grandes mayorías, por los grandes proyectos, nos adentramos ahora, yo creo, en una época muy distinta de la democracia, en la que probablemente vamos a vivir una política de pactos, que a mi punto de vista, y mira, yo es que soy como Romer, yo tengo fe en el futuro, a mi punto de vista va a dar una democracia más adulta y más interesante, me parece a mí. Esta situación así como que ahora estamos pasando tan jodida, a mí me parece como que va a desembocar en algo interesante, no lo sé. Pero creo que es evidente que es una película que nos apela a todos y que a mí es que como me enamoró cuando la vi la primera vez, me pareció tan compleja y me dio la sensación de que lo que falta es verla siempre con un diálogo, o sea, verla siempre con alguien que te cuente algunas cosas de la película, que te permita como discurrir. Claro, ver esta película sin pensar, sin saber qué vas a ver, tragarte este tocho de 100 minutos hablando de política, y, pues, puede parecer una cosa muy, un poco excesiva, ¿no? Pero me parece, no sé si os ayuda este diálogo y esta conversación a que os guste más, pero yo creo que merece la pena discutirla. O sea, que tú crees que la época que reflejaba esta película Romer ahora está en sus
está acabando, está en su declive. ¿No lo diríais vosotros? Yo creo que hay muchas cosas que sí que para nuestra generación van a ser muy distintas de este tipo de manera de ver la política. Sí, o sea, yo tengo la sensación de que ahora sí que estamos viviendo el cambio más grande desde hace 40 años a nivel de cómo entendemos la democracia. Lo que pasa es que como es un cambio que no se va a dar de la forma trágica o violenta que se dio el último, no nos hacemos a la idea de que una política basada en negociaciones e impactos con la derecha, con la izquierda, con ese tipo de decisiones, es que realmente es un sistema político totalmente distinto al de las democracias de las grandes mayorías. Es que es un sistema político que es diferente. Pues tenemos una pregunta ahí. Sí, hola. Buenas tardes. Enhorabuena, aunque os tengo que decir que Televisión Española se adelantó hace unos días con esta película. ¿Ah, sí? Sí. En el canal 2, sí. Qué bien. Está bien. La vi parcialmente porque estaba muy cansado y la vi parcialmente y ahora ya la he visto completa. Eso es que hemos tenido una buena idea, porque si Televisión Española tiene que merecer nuestra selección. Entonces, bueno, primero, lo primero que me ha notado de un comentario tuyo del centro, del pelo rizado. Pablo se llama. El ingeniero de mi club. No olvidéis que gastamos un poco chapo. Bueno, el asunto es que has hecho un comentario sobre los edificios inútiles, etcétera, que se han construido en España. Cuando esta película ya se estaban construyendo, vosotros sois muy jóvenes y tal, yo no era tanto, tenía todavía pelo y tal. Entonces, los edificios efectivamente se construyeron en España con una rapidez impresionante. ¿Y desde cuándo y con qué dinero? Muy sencillo, supongo que lo sabéis, se construyó porque entramos en la Comunidad Económica Europea en 1986 y los 10 años primeros somos ingresadores de dinero. Y con todo ese dinero los políticos se dedicaron aquí. Y la película esta refleja muy bien por qué los políticos se interesaban en eso, porque de eso sacaban dinero, digamos, para ellos mismos y tal, por eso lo que querían. Y la Comunidad Económica Europea ingresó una barbaridad de dinero. Bueno, claro, una barbaridad. O sea, yo entonces estaba haciendo diplomatura internacional y tuve la ocasión de ver. Y luego, bueno, la película efectivamente refleja, digamos, claramente, digamos, la situación política que consigue hoy, nosotros nos toca, se adelanta de alguna forma, sobre todo cuando menciona, digamos, que ya no es el socialismo, ni el sureste, ni izquierda, ni derecha, que ya utilizan unos frases de unos, frases de otros. Efectivamente, no sé si sabéis, aunque sois muy jóvenes, yo tampoco había nacido en aquel entonces, pero Rockefeller ya se adelantó a esto. Rockefeller era un norteamericano, escribió un libro, no el nieto tal, el originario, escribió un libro que dijo que el futuro del capitalismo estaría en las sociales democracias en el futuro, vamos, y que lo manejarían en el mundo comercial, lo manejarían 8 familias en el mundo real. Vamos, el 20M vamos, es algo parecido a 8 familias. Y luego, bueno, pues hay una cosa que ha aparecido reciente que tiene que ver con esta película y además está copiada de frases que nos ha ocurrido a nosotros recientemente. Ayer apareció una periodista, no era exactamente periodista, era todavía más, una analítica, digamos, una politóloga, que son los que estudian más o menos, y presentó, digamos, un discurso de Le Pen con una serie de frases y palabras. Luego presentó el discurso, digamos, de Vox. Exacto. Lo había copiado Vox de Le Pen. Que salió el discurso de Le Pen. A mí me llamó un poco la atención. Porque coincidían las palabras, inclusive, tal, ¿no? Cogió palabras, tal, adaptándolo a nuestras ideas y al español y tal, ¿no? Y luego ya, digamos, y ya que hay niños, vamos a darles vamos, yo les daría un aplauso. Porque hay un programa en televisión que de vez en cuando lo consigo ver cuando tengo algo de tiempo, porque yo lo único que veo son así, o documentales o cosas que aporten alguna información. Pues el programa de televisión, digamos, pues una clase entera de niños de alrededor de unos 10 años, pues me he recordado cuando la niña adolescente, pues que
siempre indican a uno de los políticos actuales, digamos, cada niño tiene derecho a hacer una pregunta y tal, y les pegan unos palos. Madre mía. Y los niños con unas preguntas lógicas, vamos, les dejan parados. Yo cuando lo he visto la primera vez me he quedado, ¿verdad? He visto a varios políticos, varias ramas y tal, ¿no? Entonces, pues nada más, era eso. Enhorabuena. Sí, no, de todas formas está claro que la película además es muy interesante en la manera que tiene de posicionarse, la manera que tiene de hacer cine Romer, porque en realidad es todo lo contrario a ese modelo capitalista perverso. Es la manera que tiene de hacer la película, de producirla, de trabajar Romer, de trabajar la imagen, es como lo opuesto a eso. Ahí es donde realmente se posiciona la manera de grabar la película y de hacer la película. Entonces yo creo que sí que todos estos temas que estabas comentando están implícitos o explícitos en la película, efectivamente. Más comentarios, preguntas, elogios. En la que, o sea, las mujeres, ¿no? Qué importantes son los personajes femeninos, empezando con la niña, que es un amor. Y me estaba acordando, cosa que no me da tiempo buscarlo, es también pionero hay una especie de teoría de una directora que decía que como que no, los personajes femeninos, ¿no? Que si no hay dos personajes femeninos son más. Sí. Seguro que dicen ¿Sí, cómo es? Dos personajes femeninos que tienen que tener como mínimo dos conversaciones juntos y que no tienen que hablar de hombres. Sí, el tercero. No me acuerdo. Me ha gustado mucho porque efectivamente además hay diálogo cuando se ponen a hablar en plan técnico, cuando están en un despacho del... Sí, cuando hablan del Amazonas. Sí, es increíble, ¿no? Y si decís que es improvisado, yo me he quedado ahora al final. Eso me ha gustado también que os he pedido y simplemente era compartir con vosotros esta impresión. Gracias. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, los que estamos hablando ahora, aquí no hay mucha paridad, lo siento. La próxima vez, Pablo, te meterá una chica. Pero es verdad que Romer, lo que pasa es que yo creo que es innato en una persona tan generosa, en un intelectual de tantísima altura como Romer. La mujer en todo su cine tiene siempre una posición central, es crítica, es muy crítico con los hombres que fetichizan a las mujeres, en La Roya de Keren. El amor después de mediodía. Sí, tiene un discurso a lo largo de toda su obra en el que la mujer es fundamental y además no está visto con ningún paternalismo ni... Hay otros de su generación, como Truffaut, por ejemplo, que tratan a la mujer de manera mucho más perversa y mucho... Ha envejecido en las películas de Truffaut, ver ahora el papel de la mujer, ha envejecido bastante en este sentido. No digo que eso haga que las películas de Truffaut sean malas, pero sí que esa visión del hombre sobre la mujer es voyeur en Truffaut y aquí no, en Romer nunca. De hecho, joder, La Iglesia del Duque, si no la habéis visto, esta película de 2001, os aconsejo que la veáis porque es el punto de vista de una persona que defiende el antiguo régimen, pero es que encima es una mujer. Y es una mujer que, con un carácter súper fuerte, ¿no? Que se está enfrentando al momento en el que están matando a los reyes franceses. Y ese peregrinaje que hace ella, que de hecho acabó en la cárcel, que fue donde escribió sus memorias, es un personaje real. Y escribió las memorias en las que se basa la película en la cárcel. Ese peregrinaje que hace está visto con una enorme generosidad, aunque sea un personaje muy polémico. Sí, está muy bien ese apunte sobre la mujer en Romer. A ver, lo que más me estaba entendiendo en la película, sobre todo, era en el concepto de no solamente lo que quería contar, sino obviamente el cómo quería comentarlo al espectador, a la persona que lo estuviese viendo. Y a mí me ha sorprendido una cosa, a mal, y no sé si porque a lo mejor no lo he entendido o porque la intención simplemente no me ha gustado, y era justamente el último punto, la parte del musical. ¿Por qué? Porque, como vosotros habéis dicho, Romer tiende a
tener miedo a ser demasiado sentencioso con lo que está comentando. Entonces yo creo que la película estaba consiguiendo mucho ese aspecto coloquial, digamos, porque la mayor parte de las veces que se estaba comentando algún aspecto filosófico, político, existía un segundo plano en el que alguien estaba haciendo algo, en el que había otro personaje que estuviese como aportando cierta insustancialidad a la escena. Por ejemplo, cuando está comentando la importancia del azar en la historia, realmente no era una persona que estuviese en escena, sino que era alguien que estuviese totalmente fuera de eso. O cuando está hablando la niña con el alcalde, que se retrata muy bien a la otra chica detrás, que no estás escuchando la conversación hasta en ciertos puntos. Y sin embargo la parte musical sí que me ha parecido demasiado sentenciosa cuando habéis comentado en qué consistía, porque toda la imagen sí que tenía que ver con lo que se estaba contando. Es decir, están comentando que los niños van a ser más felices, que... bueno, todo eso. Y no sé si porque a lo mejor no he entendido exactamente el posicionamiento en esa escena o simplemente sí que lo era, pero no me ha gustado esa escena porque no me ha parecido que estuviese como acorde con lo que estaba contando antes. No sé, ¿qué opinión tenéis con respecto a eso? Sí, yo creo que, como hemos dicho, la política está en la película por los discursos, por la pluralidad de discursos. El final también es como un colofón de los discursos que se concentran y se separan a la vez. Quiero decir, el espacio en el que cada uno de los personajes está cantando es su espacio propio y por eso sale ella al lado del Arco del Triunfo, y por eso el alcalde es extraño porque es un plano contra plano entre el coro y él, es decir, que están compartiendo el mismo espacio, pero tal y como está montado no lo parece. Es decir, en realidad está enfrente de ellos, pero no da la sensación de que estén compartiendo el mismo espacio. Pero claro, que sea una escena musical, pues no sé lo que es. No, yo entiendo que la decisión de hacer una escena de carácter musical también tiene que ver, o sea, obliga además a escribir sentencias, o sea, no te puedes poner a cantar divagaciones como hace el resto de la película. Entonces, bueno, sí, entiendo lo que dice, pero es que yo creo que es precisamente la decisión que toma Romer, la de ahora voy a hacer sentencias, y qué mejor manera de hacer sentencias que con esta canción ridícula, ¿no? Así como un poco pastoril, que cierra la misma melodía que se va repitiendo toda la película. Y creo que también está esa intención de volver al cine verdadero, que es más cine que el musical. O sea, el musical es lo más cine que ha habido nunca, ¿no? Otros dirán que el western, yo digo que el musical. Me parece como que es la manera de regresar al cine puro después de haber hecho un cine, o sea, de haber hecho 100 minutos de cine impuro totalmente, ¿no? De algo muy nuevo, muy original, que no se parece a nada. Además es que yo con lo que me quedo, o sea, decidme si conocéis una película que se parezca a esta, independientemente de lo buena o mala que sea, o de lo bien o mal que sea partida, es que no se parece a nada. O sea, es una película originalísima. Hay también cierta, no diré ironía, pero cierta socarronería, porque es como, no habrá pesticidas, no habrá, todo será maravilloso, y todos piensan que su sociedad va a ser maravillosa. Claro, tiene ese carácter, es lo que permite la música también, ¿no? A través de la música puedes introducir la fe, la fantasía, la ensoñación, que yo creo que realmente antes estaba diciendo lo del milagro puro de la palabra, pero es verdad que esta película también termina con un milagro, que es ese milagro de la música que se aplica sobre el mundo real, ¿no? Es como de pronto aparece una música ahí que suena ti, se ponen todos a cantar, es verdad que es una especie de milagro. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Bueno, primero Antonio y luego Ángel. Bueno, nunca preguntan a nadie, estamos hablando para hablar, algo habremos hecho bien. Primero, la película es verdad que tiene momentos un poco duros, ¿sí? Para tener un momento de una crítica, sí me ha parecido que son diálogos muy largos, ¿no? Entonces, y a veces son muy complejos también, entonces para ir siguiéndolos uno detrás de otro. Sí, es verdad que lo que hacéis ahora ayuda mucho, ¿no? Porque para digerir todo lo que se habla en la película. Y luego es verdad que en condicional, y nosotros tenemos la trampa, que lo vemos desde el 2020 prácticamente, desde el futuro, 30 años después, es todavía más ridículo eso, porque una mediateca ya sabemos que es un servidor virtual, o sea, que utilizar un espacio público para hacer una mediateca es una cosa totalmente absurda ya cada vez más, ¿no? Entonces, es verdad que eso visto ahora, pero bueno, al final no es una mediateca, sino que es una piscina y una discoteca, es algo totalmente horrible, que creo que eso visto desde ahora le da todavía mayor
¿cómo decirlo? Como si fuera una cosa, entroncando con el final quizá, ¿no? A mí también me ha parecido que es una película muy francesa, es decir, que hay muchos elementos, y a lo mejor este del final que sale en Arco del Triunfo, tal, que visto desde por un francés y tal, creo que le da una lectura mucho más compleja, ¿no? Yo no estoy seguro, porque yo no he vivido en Francia en los años 90, pero me parece recordar que en esa época había una especie de crítica política con muñecos, con guiñoles, Sí, no sé si es de esa misma época, ¿no? Y hacían ese tipo de canciones, ¿no? Entonces, yo no sé si es un guiño a eso, quizás de que es una película política, pero son al final como muñecos de guiñol, ¿no? Porque el alcalde en ocasiones resulta un poco ridículo, ¿no? Que es un terrateniente, o sea que tiene algunos rasgos que son un poco también casi de marioneta, casi más que de persona real. Aunque la verdad es que la película tiende a ese realismo natural que habéis dicho, ¿no? Pero los personajes principales, o esta escritora también es un poco increíble esta mujer, ¿no? O sea, está en el campo allí con un novio alcalde, o sea, parece, no sé, como una especie de pantoja así francesa, un poco rara, ¿no? Entonces, sí es verdad que me ha hecho pensar eso, ¿no? Como que es como una especie quizá de crítica desde el humor este guiñolesco, pero que por supuesto ha quedado totalmente superado, ¿no? Porque, bueno, también me ha hecho recordar que en esta época tenemos aquí la Expo de Sevilla y cosas así, que son todavía más brutales, todavía son una brutalidad mayor. Quizás lo ha dicho aquí el compañero de la Unión Europea, todo eso, que se hicieron las Olimpiadas y la Expo de Sevilla quizás sea todavía más... Sí, eso es lo más. Eso es lo más que hay, porque eso si vas ahora a verlo, pues es una ruina. Sí, sí. Y luego sumado, pasa, eso no se detuvo. Eso luego lo que habéis comentado de los museos de Avilés y de los Canarios y otro montón, y el Museo del Vino que está no sé dónde. Entonces, pues eso se ha ido, digamos, que a mucho peor. O sea, que al final esta película queda como una cosa hasta inocente. En un momento dicen, ¿cómo será dentro de 30 ¿cómo será dentro de 40 años? Claro, sí. Dentro de 40 años hay la discoteca esa en la piscina y un centro comercial. O sea, mucho peor, ¿no? Seguramente. Entonces, pues eso es lo que creo que la película te impacta, a mí me impacta eso, ¿no? Un poco lo inocentes que éramos y como quizá dentro de 30 años sea peor todavía. Bueno, veremos, esperemos que no. Tú eres optimista, pero yo no tanto. Muy bien. Bueno, había otra pregunta por allí, creo. No, no es una pregunta. Es una pregunta, pues más bien si yo he captado, digamos, lo que he captado, digamos, del final de la película. Yo al final de la película he captado lo siguiente. El político, en su proyecto, como no le dan la subvención, como no le dan el dinero de alguna forma, pues para que toda su intención, digamos, no quede en un fracaso y seguir teniendo, digamos, a su favor al pueblo, pues hace realmente toda la fiesta que hace, la hace en su paraje, que sí tenía aquí bosque y tal, todo lo que la niña precisamente le reclama que no tiene el pueblo. Y para no quedar mal, porque su proyecto en realidad políticamente ha fracasado, pues resulta por imposición, o sea que el proyecto suyo era por imposición. Entonces, la película lo refleja al final como una nueva. Presta su finca para hacer todo eso, inclusive para ganarse incluso los futuros electores que serían los niños, que hace el juego que la niña le plantea que no siempre tendrá que estar. A mí me ha parecido eso, pues estoy... Sí, es buena lectura, muy buena lectura, sí, es verdad. Sí, por eso digo que el plano contra plano, si lo volvéis a ver, es que parece que se salta el eje, es decir, que no es un plano contra plano normal. Él los está mirando a ellos no lo están mirando a él, y justo los planos de él podría estar en cualquier parte del pueblo cuando están en el mismo sitio. Sí, tiene ese aire como de cosa un poco febril, ¿no? Es como una ensoñación así, después de una película tan dura en cuanto a la manera de rodar, y eso es como un momento así de ensoñación, de utopía. Muy bien, Bueno, sí. pues